Bueno, estamos en este segundo bloque, ahora que han venido juntas, pero los separamos en bloque para hablar de distintos temas, aunque nos lleva uno como fundamental, que es el aborto, en esta oportunidad. Luego van a estar nuevamente tanto María Rosa como Memé aquí con nosotros. Miriam Carloni, del grupo Se Ama, Provida, de Córdoba, y María Cecilia Regal, de la Red Provida de Villa María. Así es. Así es. Bueno, escuchaban en el bloque anterior y ahora queríamos saber un poco, miren, ¿qué es el grupo Se Ama y la Red Provida, ¿no? Muy bien. Bueno, la Red Provida en realidad es un grupo de personas y asociaciones autoconvocadas que no tienen una finalidad política, sino que movilizadas, digamos, por esta promulgación de esta ley, digamos, han salido en defensa de la vida. Y en este periodo en el que se ha tratado el tema, se han ido sumando unas cuantas organizaciones, más de 30, y ahí mismo hemos descubierto que hacía muchos años que veníamos trabajando el tema de la mujer en sus diversas situaciones con respecto al embarazo. En el caso de la agrupación Se Ama, nosotros estamos desde el año 2004 trabajando en servicio de la mujer que abortó, porque usted sabe que el aborto no es una situación deseada para nadie y deja secuelas muy importantes en la psiquis, sobre todo de la mujer, y que hasta ahora prácticamente nadie, por lo menos en Córdoba, había que la tratara, porque en muchos momentos, digamos, en muchos ámbitos se niega inclusive el síndrome posaborto, siendo que es una consecuencia gravísima de la mujer. Bueno, en este grupo lo que se hace es eso, es tratar la herida de la mujer sin juicio y tratar de trabajar con ella dignificando su humanidad y sus situaciones particulares. Y no tenemos ningún, nosotros no tenemos color político, ni religioso, ni nada. O sea, lo nuestro es el servicio a la mujer. Por supuesto que nos identificamos en esta lucha y por muchos conocimientos que hemos logrado a través de nuestra experiencia, sabemos, digamos, mucho sobre las causas y las consecuencias del aborto. María Cecilia Regal, de la Red Provida de Villa María, es usted, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos hemos integrado ahora a esta Red Provida que se ha hecho en Córdoba, pero en realidad en Villa María hace muchos años, hace más de 25 años que empezamos a trabajar con una médica pediatra en este tema. Habíamos formado primero una asociación que se llamaba DEVIU, Asociación de Defensa de la Vida Humana. Después, bueno, DEVIU se cerró en Córdoba, entonces pasamos a ser una filial también del Portal de Belén de Córdoba. Teníamos un hogar para mamás solas durante más o menos 10 años y bueno, lamentablemente por falta de apoyo económico y apoyo de los gobiernos, ¿no es cierto?, ya sea provincial o municipal de turno, no pudimos continuarlo. Pero siempre nuestra tarea se basó en dos objetivos concretos. Por un lado, la difusión del tema de la defensa de la vida y por otro lado, poder dar respuesta concreta a las mamás con embarazos en situaciones difíciles. Y en general la mayoría de las mamás, todos querían proteger a su hijo, lo que estaban buscando era ayuda, mamás con muchas carencias y muchas ausencias también, ¿no? Bueno, desde mamás jóvenes hasta mamás más grandes, pero experimentábamos ahí lo que significa a veces la maternidad sola, en el sentido de sola, sobre todo porque el papá del bebé está ausente o no quiere saber nada con ese bebé, o la deja o la abandona, o a veces una situación también dolorosa, ¿no? Le dice, bueno, yo qué sé si es mío, también se dan esas situaciones, ¿no? De todavía
bueno, culpabilizarla más todavía. Entonces... En ninguno de estos casos vinieron estas mujeres como diciendo, no quiero tenerlo, quiero abortar. Y en algunos casos sí, pero el tema era el contexto, ¿no? Donde ellas en realidad se sentían incapaces de ser madres por esta situación. Pero sabemos que el aborto se da en todas las clases sociales. Lo que pasa es que en algunos sectores, digamos, es más visible y hay menos prejuicios y se hablan, digamos así, con más a veces naturalidad del tema, ¿no? Pero queremos que se da en todas las clases sociales. Lo que pasa es que en algunas clases sociales está más tapado por el que dirán y muchas cosas. Y bueno, después lamentablemente, falta de apoyo, tuvimos que cerrar el hogar, pero seguimos haciendo una tarea de difusión. Y surgió hace 2 o 3 años un grupo de jóvenes por la vida, donde ellos se están formando en este tema y además organizan todos los 25 de marzo, que es el Día del Niño por Nacer, una marcha por la vida. Y ahora, bueno, a raíz de todos estos proyectos de ley en el Congreso, también ha surgido un grupo que se llama Embarazos Vulnerables, para justamente, o sea, se ha motivado mucho a la gente a raíz de todo esto que se ha visto, toda esta movida, se ha movilizado gente, jóvenes y adultos también, para dar una respuesta, porque no se puede defender la vida así simplemente con palabras, ¿no es cierto? Hay que defenderla también con hechos. Y en todas las circunstancias y en todas las etapas, sabemos, por ejemplo, cómo la droga también está haciendo estragos, ¿no es cierto?, en la población, la cantidad de daño a la vida que produce cuando no produce la muerte misma. Así que bueno, estamos nosotros también colaborando con una institución que se llama Facenda de la Esperanza, que nació en Brasil hace 30 años y que, bueno, gracias a Dios ahora la tenemos también en Villa María. Y bueno, también es un apoyo importante, un servicio a la vida, el colaborar con estas instituciones para la recuperación de jóvenes o personas con problemas de adicción. Hablaste de jóvenes, adolescentes, muy chicas, personas mayores, las mujeres que necesitan esta ayuda, no sé, las dos, ¿no? Y yo diría de todas las edades, ¿no? Ella habla más sobre un tema de prevención y nosotros estamos hablando más sobre un caso que ya está realizado. Claro. De todos modos, el tratamiento de la mujer que pasa por el síndrome posaborto también es un caso de prevención, porque entre una de las características, la mujer que abortó, digamos, es muy propensa a volverlo a hacer, reincide, porque queda muchísimo más vulnerable de lo que era antes, en todos los aspectos, y entonces es probable, digamos, que reincida. Entonces, sacar a la mujer a flote, digamos, en esa circunstancia, por lo menos en los casos que nosotros hemos tenido dentro de la fundación, ninguna volvió a reincidir. Entonces, quiere decir también que el síndrome posaborto necesita ser tratado sí o sí, en los casos que ya han sucedido, porque tenemos que prevenir que la mujer vuelva a pasar por esa calamidad, digamos, por ese gran problema. El hecho de que si la mujer es joven o no, mira, hay de todos los casos, digamos, hay de todas las edades que han llegado con situación de aborto, pero no siempre llegan jóvenes a la fundación, porque el síndrome posaborto tiene esta característica, o sea, tiene un periodo inicial que le denominamos negación y que no sabemos cuánto puede durar. Puede durar 2, 3 años o puede durar 20 años. Entonces, cuando la mujer toma conciencia y logra, digamos, estar en un estado de poder empezar a asumir su historia, recién ahí pide ayuda y dice lo que le pasa. Y para eso puede pasar un periodo muy largo de absoluto sufrimiento. Y entonces, por supuesto que es raro que aparezca en la fundación una persona que abortó hace una semana. Va a aparecer una persona que abortó hace 5 años, 10 años o hasta 40 años o más. Pero no se olvida nunca. ¿Y qué opinan de esto, de la posibilidad de, bueno, en caso de violación o que corra riesgo la mamá, que se practique un aborto? Bueno, cuando se corre riesgo
vida de la madre, ¿no es cierto?, también corre riesgo la vida del niño. Pero siempre se intenta, ¿no es cierto?, y más con todos los adelantos que hay ahora, tratar de proteger las dos vidas, y en el caso de ser necesario, bueno, el bebé nace antes de tiempo, y bueno, hay un montón de adelantos científicos, ¿no es cierto?, y tecnológicos para lo que es el cuidado de la vida de estos bebés muy prematuros, ¿no? Hay casos de bebés que han sobrevivido y han nacido a los 5 meses. O sea, la idea es siempre, ¿no es cierto?, proteger a la madre y al niño, y no decir, bueno, elegir. Evidentemente, si muere la mamá, va a morir el niño también, pero es preferible, ¿no es cierto?, sacar al niño, aunque sea prematuro, y bueno, poder atenderlo a él también. ¿Y en los casos de violación? Y en los casos de violación, bueno, es muy complejo el tema, porque no es, digamos, tiene que darse ciertas condiciones para el embarazo, ¿no? El hecho de que la mujer tiene que ser fértil en ese momento, y el hecho de que cuando la mujer está súper estresada, como puede ser ante una situación traumática como la violación, también hay una defensa del organismo, como se inhibe la ovulación también. Entonces, a veces lo que más se da son abusos intrafamiliares, más que... Entonces, a veces hay niñas o adolescentes que hace años que están siendo víctimas de abuso, y cuando aparece el embarazo, entonces ahí enseguida nos planteamos, bueno, el aborto. Pero en realidad, con el aborto, digamos, no estamos atacando la causa del problema, que es justamente el problema, ¿no? Hay que, digamos, acá el problema es el violador, ¿no? No queremos a esa adolescente agregarle otro problema más, sino que a veces ese bebé ayuda a que se tome conciencia, o es un indicador de que esa niña o esa adolescente está siendo abusada. Porque quizá si no hubiera quedado embarazada, el abuso hubiera seguido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a veces la primera respuesta es, no, bueno, es el aborto. Bueno, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Quién es? Vamos a investigar, ¿no es cierto? ¿Quién es el abusador? Es un delito, tiene que ir preso. Entonces, la niña, digamos, o la adolescente y su bebé son víctimas. Y hay que apuntar al victimario, porque aparentemente no es la... Pero es un embarazo no deseado. Sí, seguramente, Sí. No es esperado, pero digo, es pensar que, porque el aborto daña a la mujer, entonces, si ya ha tenido el problema de la violación más otro daño más, que es el aborto, ¿no? Entonces, ahora la psicología trabaja mucho con lo que se llama la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un término que viene de la física, pero significa la capacidad de superar las adversidades o fortalecerse a través de las adversidades, ¿no? Entonces, hoy también con la ayuda de la psicoterapia y de muchas cosas, se puede proteger las dos vidas y apuntar, por supuesto, a, como estábamos diciendo recién, al victimario, ¿no? Claro, también yo quiero que algunas personas se tienen que poner en posición, digamos, de lo que es un aborto. Un aborto es una situación totalmente dolorosa, física y psíquicamente, es traumática, es antinatural con relación a que una persona, una mujer no es un envase donde se genera una vida. Una mujer es un organismo, ¿no es cierto?, que se ve totalmente involucrado en el desarrollo de ese niño. Cuando se interrumpe el embarazo, se interrumpen muchos procesos biológicos, endocrinos y psíquicos y psicológicos, además de lo que uno puede imaginarse como hecho físico, digamos, el aborto, ¿no es cierto? Entonces, si uno dice, ¿quién podría desear eso, planificar eso para su vida? No creo que nadie, ni siquiera las personas que están haciendo propaganda en este momento de que eso puede llegar a ser una solución para la mujer, no lo desean para sí mismas. Entonces, no es que uno diga, bueno, esto es una opción que yo la voy a tener en cuenta y la voy teniendo en cuenta desde ahora. Ninguna mujer planifica eso, no tiene un aborto como plan de vida, no existe eso. Entonces, quiere decir que realmente es una situación traumática y que esa situación traumática, si hay una parte de ella que ha participado, digamos, en que eso suceda, entonces
esa parte de la psicología de la mujer que la lleva a participar de esa decisión merece un estudio, merece una revisación que nadie la está haciendo en este momento. ¿Por qué algunas mujeres frente a una determinada circunstancia límite toman esta opción o la consideran y otras personas ante la misma circunstancia no consideran esa opción? Y hay, digamos, hay bastante anotado respecto a eso, porque por lo menos nosotros en las experiencias que tenemos hemos visto que casi todas las mujeres que han pasado por nuestra organización, digamos, por nuestro grupo, todas habían sido víctimas de abuso, aunque sea una vez en la infancia. Y no solamente abuso sexual, sino a veces abuso físico o abuso verbal o abuso de otro tipo. Entonces hay una causa previa que la hace vulnerable, que la hace potencialmente vulnerable a la mujer. Y esa nadie la está observando tampoco. Y es muy importante atender a eso, digamos. Y no que decir, vos sos más vulnerable que esta persona, bueno, te vamos a facilitar el aborto. No tiene nada que ver, porque una persona que aborta después vuelve a su casa y vuelve a estar en la misma circunstancia que antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Y no deja de ser fértil. Entonces quiere decir que al poco tiempo, en algún momento, le va a volver a pasar lo mismo y ella no va a encontrar otra solución que esa misma. Entonces, quiere decir que lo mismo pasa cuando una persona está siendo abusada. Si una persona es abusada y queda embarazada y la lleva a hacer un aborto y después ella vuelve a vivir a la misma casa donde estaba frente a esa circunstancia, la va a seguir viviendo. ¿Cuál es la solución que le hemos dado? Ninguna, porque a los pocos meses le va a volver a pasar lo mismo y la vamos a volver a llevar a abortar. Bien, es muy interesante todo esto. Debo hacer una pausa. Bueno. Miriam, muchas gracias. Bueno. María Cecilia, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a la pausa y vamos a volver para cerrar con María Rosa y Memé. Muy bien. Ya volvemos.